Análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Cómo están? Bienvenidos a los que se están sumando a nuestra sintonía. Gracias por acompañarnos, a los que siguen la posta informativa aquí en Radio Pauta 100.5. Desde Pauta Final, con el análisis de las noticias del día, nos pasamos a una conversación más tranquila, en profundidad, sobre los temas de esta semana. Bienvenidos a la 100.5 aquí en Santiago, 99.1 si estás en Antofagasta, 96.7 en Valparaíso, también en Temuco, 96.7 y en Pauta.cl. Vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas, el equipo de los martes ya conectado puntualmente para comenzar nuestra conversación de hoy. Están junto a nosotros Mauricio Rojas, profesor investigador de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Mauricio? Muy bien, gracias. Hola, Sebastián. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros María Olivia Recart, rectora nacional de la Universidad Santo Tomás, ex subsecretaria de Hacienda, miembro activo de Comunidad Mujer. ¿Cómo está, María Olivia? Muy bien, pero no son días tranquilos. No sé quién puede estar tranquilo en estos días. No, en verdad, es cierto. Este ha sido un día particularmente intenso, aunque seguramente habremos descansado mucho más que el diputado Naranjo, por ejemplo, que ha sido el protagonista de las últimas horas. Carlos Williamson está con nosotros también, profesor titular de Economía en la Universidad Católica, rector y profesor titular de la Universidad San Sebastián. Bienvenido, Carlos. Muy bien, gracias, Sebastián, por la invitación. Bueno, vamos a partir de inmediato ya con el detalle de lo que está ocurriendo en nuestro país y en particular respecto a las señales que se entregan en el día de hoy con una agenda, como decíamos, que ha estado súper cargada de noticias, particularmente en el Congreso, donde el día de hoy se ha votado, entre otros temas, el cuarto retiro. Queremos partir con esa pregunta para romper el hielo de esta conversación. Y María Olivia, lo que queremos saber es particularmente qué señal se entrega con el rechazo o la aprobación de las candidaturas, en términos de las candidaturas presidenciales fundamentalmente. ¿Perjudica o favorece a los candidatos principales lo que resolvió el Senado hoy sobre el cuarto retiro? Es súper difícil la pregunta, encuentro yo. Yo encuentro que la primera pregunta tiene que ser si perjudica o favorece al país. Obviamente que favorece. Uh-huh. O sea, yo sé que hay gente que lo está pasando mal, hay gente que tiene problemas, pero con el IFE, con la ayuda, uno debiera tener alguna posibilidad de no tocar sus fondos. Creo que es una decisión buena, pero que no está todo dicho, porque va a comisión mixta ahora. Sí. Depende cómo se conforme la comisión mixta, lo que vaya a pasar. Estos son resultados bastante impredecibles, ¿no? Con estas votaciones tan estrechas. Y yo creo que, mira, no sé, sabes que tengo una pregunta tan profunda, no sé cuán conectada está la gente con la actividad política del Congreso y el Parlamento. Uh-huh. O sea, como que viven en un país como paralelo. O sea, tú mirabas ayer y decías, en realidad, ¿esta gente de dónde salió? Y se supone que nos representan en este payaseo, la locura, el despliegue de banalidad, el despliegue de cinismo. Entonces, a mí me parece que estos son el tipo de elecciones o votaciones que tienen que ser hechas con convicción. Uh-huh. Y no por orden partidaria. Y me parece que hoy día los partidos políticos están dando demostraciones de la profunda crisis en la que estamos sumidos como país en la política. Sí. Carlos, respecto a la carrera presidencial, ¿qué efecto tiene esta votación del cuarto retiro? A ver, yo primero me gustaría que tuviéramos claro algo que yo creo que es bastante de sentido común. Los fondos de pensiones, los retiros por fondos de pensiones, primero puso de manifiesto que la gente cree que esos fondos son suyos. Efectivamente eran suyos porque los pudo sacar. Y en el pasado se retiraron y no hay razones para pensar, digamos, que esta vez la gente no los retire. Uh-huh. Porque alguien dijo, no, si lo que pasa es que ya la gente tiene plata, digamos, y se da cuenta que no, se va a retirar. Si a eso le sumas tú el que evidentemente hay alguna amenaza que en el futuro de pronto no pueda seguir retirándolo porque los fondos no van a ser tuyos, más allá de lo que puedan decir los candidatos presidenciales, hay temor, por tanto yo creo que el retiro se va a producir. Y por tanto es una mala política pública, pero es una buena política desde el punto de vista privado, porque la gente, digamos, va a hacer uso de ese derecho. Ahora, si uno lo ve desde el punto de vista estrictamente electoral, aquí evidentemente que tanto el candidato Boric como la candidata Proboste se han puesto, ¿no es cierto?, han favorecido la idea, ¿no es cierto?, de que el retiro es necesario.
y Sichel, ¿no es cierto?, y Kast, no. Yo creo que aquí, evidentemente, que si se produce el retiro, esto va a ser favorable, ¿no es cierto?, para aquellos que han estado diciendo es necesario el retiro. Ahora, pero podría suceder que se rechazara, ¿ya? Porque no sabemos bien qué es lo que va a pasar. Sí, se rechazara. claro. Entonces, la pregunta mía es al revés. Si se rechaza, ¿quién se ve más perjudicado? Yo creo que se ve más perjudicado Sichel. No tanto Kast. Kast aparece como un incombustible. Es curioso. Una cosa, digamos, de ese tipo no lo afecta a él, pero sí lo afecta a Sichel por todo lo que ha sucedido, con todo lo que sucedió. Y favorecería, creo yo, más a Proboste que a Boric. ¿Ah? Porque Proboste ha puesto muy sobre la mesa, digamos, esta necesidad de que se apruebe. Entonces, si se rechaza, digamos, los culpables son el gobierno, ¿no es cierto?, y los candidatos al frente. Por lo tanto, yo creo que ese es un poco el programa político que yo veo. Ajá. Mauricio. Mira, yo creo que no se puede separar el retiro, eventual retiro, de la acusación constitucional, porque es todo un espectáculo de conjunto que está dando el Congreso. Ajá. Y yo creo que ese espectáculo es, tal como decía María Olivia, lamentable. Y yo creo que si alguien gana de todo este circo, debiera ser Kast, porque ofrece seriedad. Aunque no le guste su programa, pero claramente se distancia de los otros en ofrecer seriedad. E incluso Parisi. Porque Parisi, digamos, es el circo full. Listo. Todo esto es un circo y él hace su circo. Por lo tanto, fíjate que un ganador inesperado de ya el desprestigio extremo. O sea, lo que hacía el diputado Naranjo ayer, toda esa cuestión, salgan de la sala para que no seamos... Toda esa cuestión. O sea, yo trataba de imaginarse quién puede ser beneficiario de esto. Y dije, de repente, Parisi puede ser el ganador porque toda esa clase política que él siempre denuncia de manera completamente populista, pero lo hace, está dando la razón. Y por otro lado, Kast, que es el tipo que dice hay que poner orden, hay que volver a una serie de cosas fundamentales. Por lo tanto, esto es muy difícil, digamos, dar un pronóstico, pero yo creo que ellos dos podrían ser los ganadores de todo. Ajá. A río revuelto, ganancia de Parisi. Exactamente. ¿Eh? Nadie sabe para quién trabaja, decían algunos también en relación a la votación del cuarto retiro. Bueno, hablemos de la acusación constitucional. Mauricio bien lo decía acá, estos temas se cruzan, coinciden en el día. Ha estado marcado el debate también de las últimas semanas. Y en particular la acusación constitucional contra el presidente Piñera, que fue aprobada finalmente por 78 votos a favor por la Cámara de Diputados, viene antecedido además de un lunes que estuvo particularmente intenso con esta decisión del diputado Naranjo de extender su discurso más de 15 horas para que así pudiera llegar Giorgio Jackson y alcanzar el quórum necesario en la votación de esta mañana. Ahora, ¿qué es lo que viene? Es el Senado el que va a definir el futuro del mandatario. Ahí el quórum es más alto, se necesitan 29 votos, 2/3 para aprobar la acusación. La oposición tiene solamente 24 escaños, por tanto, se necesitan 5 votos del oficialismo. Es difícil, el escenario no pareciera estar inclinado hacia esos 5 votos oficialistas en favor de la acusación constitucional. El Senado actuará como jurado en ese sentido, pero de todas maneras es la primera acusación constitucional aprobada contra un presidente y eso también viene a ser un hito desde ese punto de vista. ¿Cuál es el valor, crees tú, Mauricio, que tiene esta acusación constitucional? Independiente de lo que se resuelva en el Senado, pero hasta dónde ha llegado el trámite hasta ahora. Bueno, yo creo que el impacto que tiene esto es lo que yo te decía antes, o sea, el circo que se presentó ayer es realmente insuperable en lo bajo, en fin, es un circo de muy mala clase, además. Hacer esto cuando faltan 3-4 meses de mandato, cuando no va a ser aprobado en el Senado, además. Todo este es un show que no tiene ninguna posibilidad de fructificar, porque si tuviera, uno diría, bueno, algún sentido tiene. Es una exhibición de la clase política y yo creo que, mira, María Olivia lo captaba muy bien. ¿Quién puede resistir este espectáculo? ¿Quién podría ver ese espectáculo sin que le dé un poco de náusea? Bueno, creo que de nuevo Kast y Parisi pueden ser los ganadores de esto. Pero hasta ahí llego por ahora. Ajá. Carlos, ¿cómo afecta esto al presidente Piñera en particular, en términos del cierre de su segundo gobierno? Yo creo que a esta altura, digamos, Sebastián Piñera está absolutamente... Es un presidente completamente
visto como del pasado. O sea, no, yo creo que la figura, digamos, del presidente Piñera ya no puede ser más negativa desde el punto de vista, digamos, de cómo lo perciben hoy día, ¿no es cierto?, con todo lo que sucedió. ¿Ya? Yo creo que el tema es más de fondo. Yo creo que el tema tiene que ver un poco con lo que está pasando con la democracia, con nuestra democracia, porque el régimen de gobierno, al final, en el régimen de gobierno de un país se juega la democracia y la libertad, ¿ya? Y al final los límites del poder y que el poder sea capaz de gobernar. O sea, estamos frente hoy día a una situación de ingobernabilidad evidente, más allá, digamos, de quiénes son los culpables, que sea el gobierno, típica, pero ingobernabilidad desde el punto de vista del régimen de gobierno que hoy día estamos asistiendo, y que tiene que ver con algo que es una discusión que se va a comenzar a producir, ¿cierto? La Convención Constituyente es toda la discusión que se ha dado sobre el presidencialismo extremo, que finalmente resultó ser, digamos, parece que el presidencialismo en Chile en este momento es como un tigre que no tiene muela, no tiene dientes. ¿Por qué, ¿cierto? Carlos? Está bastante... No, porque en el fondo, al final lo que sucede con lo que está sucediendo, con este gobierno, digamos, donde el presidente no tiene la mayoría del Congreso, y con un Congreso, ¿no es cierto?, que le niega sistemáticamente la sal y el agua, es ingobernable. Así es ingobernable. ¿Qué es lo que ha venido pasando en estos últimos 2 años? Pues? El presidente no puede gobernar. Entonces, estamos en un régimen presidencial donde al no tener mayoría en el Congreso, el presidente, la verdad es que, y con un parlamento que tiene estas características, porque además el problema que tenemos nosotros con los parlamentarios, creo que el peor, alguien lo dijo, el peor parlamento, el peor Congreso que hemos tenido, yo dejo de lado el Senado, ¿ah? A propósito del tema de la unicameral, yo creo que tenemos que tener un Senado, porque el Senado siempre, digamos, alguna sensatez tiene. Creo que lo que sucedió, por ejemplo, yo entiendo que aprovecho a hacer un paréntesis, que la senadora Goich fue la única que no votó a favor del cuarto retiro y que permitió justamente evitar, digamos, que se aprobara. No, hubo abstenciones. Y abstenciones, está bien, pero ella fue valiente y cumplió con su palabra. Un saludo, ¿no es cierto?, como digo, una distinción del comportamiento. El Senado siempre ha sido una Cámara, y como decía Mauricio, no se va a aprobar en el Senado casi con seguridad. Pero este es un espectáculo que dio la Cámara de Diputados. Entonces, con ese Parlamento que tenemos, con esa Cámara de Diputados que tiene que fiscalizar los actos del gobierno, y lo hace con un espectáculo de circo, porque fue un espectáculo de circo, realmente vergonzoso. Yo no sé si alguien escuchaba, ¿no es cierto?, al diputado Naranjo. A mí me daba vergüenza. Repetía los párrafos simplemente para alargar el tiempo. Después, digamos, aparece un diputado apareciendo por el costado para que el Ceremi no lo pudiera controlar. ¿Pero en qué país estamos viviendo? ¿En qué país? María Olivia. Yo quiero ponderar lo que dice Carlos un poco, porque yo creo que siempre uno dice este es el peor momento que hemos vivido. Todos los gobiernos, yo llegué al gobierno el año 2006 y cuando asumí me dijeron, no, mira, está todo increíble, qué sé yo, y este fue el peor congreso que nos tocó, y nosotros cuando salimos, este es el peor congreso. No, yo creo que refleja el país en el que estamos. Estas cosas no están deterioradas más allá de lo que uno pueda pensar, es que está deteriorada la institucionalidad, por ponerle un nombre genérico. Entonces ese es como el primer comentario, claro y ridículo, pero no nos olvidemos, por favor. No me acuerdo qué año llegó un diputado de la UDI a votar en camilla. Lo sacaron de una camilla en una ambulancia. Llegó a votar la acusación constitucional contra Yasna Proboste. Bueno, y entonces esta cuestión, estos síntomas vienen de hace tiempo. No lo hemos visto y no le hemos dado la importancia a Carlos, Mauricio, Sebastián, nosotros no le hemos dado la importancia y nos reíamos. Nos reímos de un Florcita Motúa que canta en una sesión ¿no es cierto?, en una sesión de la Cámara, y la gente se ríe. Yo encuentro que es como de verdad triste. Ahora, de verdad triste. María Olivia, ahora pero quiero decir, antes que me pregunte, quiero decir una cosa que es súper importante, porque además de no es primera vez, yo creo que el riesgo de esto es que una puerta que no se cierra, estas son puertas que se abren y no se vuelven a cerrar, una acusación constitucional a un presidente de la República, y tercero, esto va a llevar una venganza. Para mencionar el tema de Yasna Proboste, que fue, después la venganza fue Harald Beyer. Entonces, estas cosas se van midiendo, y en política, que es tan pequeña, ¿no? Me parece que el riesgo de esta acusación constitucional tiene mucho más que la acusación constitucional a un presidente que, dicho sea de paso, de todos los presidentes que hemos tenido, el que más se lo merece.
Mauricio, ahora es interesante vincularlo con lo que viene, digamos. Estamos en un momento en que se está discutiendo, como decía Carlos, en la convención, el sistema político que tendremos, ¿no? Hay algunas propuestas para avanzar desde un sistema presidencial a uno semipresidencial, más débil es la opción del parlamentarismo, pero hay opciones o propuestas para ir a un Congreso unicameral. ¿Cómo crees tú que va a darse esa discusión en función de lo que ha hecho el Congreso actual y también de lo que viene? Si tenemos una elección parlamentaria y el Congreso va a tener un rol clave en el próximo periodo. Mira, yo creo que cualquier sistema político que tengamos, sea presidencialista, parlamentario o semiparlamentario, no va a funcionar con este tipo de polarización, de búsqueda del conflicto, etcétera. Porque en Chile no tenemos solamente un presidencialismo en crisis, tenemos también un parlamentarismo en crisis. El Parlamento, de hecho, ha asumido una cantidad de atribuciones que no le corresponden y lo ha hecho en la manera en que lo ha hecho. Por lo tanto, aquí no hay uno ganando y uno perdiendo. Yo creo que todos están perdiendo en la medida en que el ambiente político chileno está muy, muy deteriorado. Por lo tanto, mira, claro, ¿qué va a pasar con la discusión en la convención, por ejemplo? Depende mucho de quién gane la elección presidencial. Si gana Kast, como todo parece indicar hoy día que es muy, muy probable, seguramente se va a proponer un cambio del sistema político para validar una nueva elección, rápida además, para limitar a, ojalá, algunos meses, según los convencionales, un mandato de, por ejemplo, Kast. Si no fuera así... Yo no creo que haya a ganar Kast. ¿Cómo? Pero, oye, yo no creo que vaya a ganar Kast, lo digo entre paréntesis, porque no... Podemos creer cosas distintas, pero tú estarás de acuerdo que si gana Kast, esta convención va a tratar rápidamente de liquidar su mandato. Esa va a ser una crisis realmente importante, porque el presidente, si es Kast, va a llamar a votar que no a la nueva constitución. Claro, rechazo a toda la constitución. Sí. Por lo tanto, tenemos una situación de crisis política que va a ser muy, muy complicada. Yo quería hacerme cargo del comentario de María Livia en el sentido de que yo creo que estamos frente a un parlamento y una Cámara de Diputados que es lo peor que por lo menos me tocaba ver a mí. O sea, yo tengo algunos años, ¿no es cierto? Y lo comparo incluso... Nunca has dicho cuántos años tienes que decir ahora. No. Siempre dices, tengo algunos años y yo te encuentro que te ves joven, así que anda haciendo disclosure. No, eso es la pregunta de María Olivia. Obvio. Primero, no cabe ninguna duda, digamos, que el Parlamento que tuvimos en la década de los 90 y la década de 2000 es de otro nivel intelectual, ¿te fijas? De respeto. Ya comenzamos en la década pasada, ¿no es cierto?, a deteriorarnos y llegamos a un punto donde hoy día estamos absolutamente en el suelo. Es un derrumbe total. Incluso lo comparo con la época de la Unidad Popular. ¿Sabes que había más respeto? A ver, incluso, también, ustedes saben, digamos, que en alguna época se podía fumar dentro del Parlamento, entonces se lanzaban, parece, los ceniceros. Las colillas, claro. Pero fíjate que dentro de todo, cuando uno escuchaba los diálogos en la televisión, había más respeto. Se decían las cosas de frente, había más respeto. Hoy día estamos frente a un parlamento en general. A ver, yo creo que estoy de acuerdo contigo que estamos reflejando lo que es el país. Hay un cinismo, pero ya exacerbado. Por todo, es un cinismo, nadie sabe realmente lo que es. Cuando alguien está opinando, tú no sabes si lo está diciendo de verdad o no, o está haciendo algún tipo de... Por eso, Carlos, y yo estoy de acuerdo. ¿Sí? Lo que pasa es que yo no digo que sea el peor de todos los tiempos, porque esto va de acuerdo a sus tiempos. Entonces, estamos en un deterioro de la democracia en este país súper grave. Y estamos en un momento decisivo que yo diría los próximos 4 a 6 años van a definir, como esto es una espiral, estamos dando vueltas en una rotonda y dando vueltas y dependiendo un poco de la salida que nos toque, donde pare esta cosa, uno puede salir disparado, ¿no es cierto?, eyectado hacia distintas alternativas de solución. Y el riesgo es enorme, pero no está dado solo por el Parlamento. También, o sea, no nos olvidemos, mira, el año 2007, yo creo que esta estudiante que le tiró un vaso de agua a la ministra a Mónica Jiménez, en paz descanse, en un acto público. Nunca se había visto. Ahora, mi punto de reflexión es qué estamos haciendo hoy día nosotros, nuestros auditores. ¿Qué estamos haciendo para evitar que esto se propague más? Porque esto es una cosa que está inundada en nuestra cotidianidad. Los actos que vemos no son actos aislados en el Parlamento. La frescura de Naranjo, por ponerlo de alguna manera, es como la frescura del señor que se salta la fila. O
sea, cuando te toca y hacer la fila, y si te toca esperar, pero cuando te toca pagar, tenés que pagar, no podías hacerle que se salten, que vayan por el lado. Encuentro que aquí hay como una pérdida, ni del orden, ni de la libertad, no, como del respeto a la cosa comunitaria y social. Son aspectos más básicos todavía, ¿no? Más básicos. Sí. ¿Quiénes somos responsables de eso? Porque aquí hay una responsabilidad. Lo que estaba apuntando tú, María Olivia, tiene que ver con la educación en los colegios, con la educación cívica, digamos, con la educación que también entregamos a la universidad, y aquí hay un asunto de responsabilidad. Pero al final los niños miran a los padres, o miran a los adultos, y los adultos, digamos, son un espectáculo. Entonces al final es una constelación de situaciones que nos ha llevado a una situación donde efectivamente no hay educación, no hay respeto, no hay tolerancia, no hay nada de eso. Así es. Mauricio. Oye, Entonces vamos a terminar hiper deprimido hoy día. El programa, mira, Sebastián, cada vez nos están invitando a unos programas que nos estamos poniendo más depresivos. No, porque ahora viene la luz también, ahora viene la luz. Ah, muy bien. Mauricio. Está reflejando el país, como tú dices, pues, María Olivia. No, pero yo pensaba en el presidente Sebastián Piñera aquí, ¿qué queda? ¿Qué va a quedar de su mandato, digamos? De su legado. Y la verdad, sí, el legado, es que son dos cosas. Una es el legado, que es lo más permanente, lo que dura en el tiempo. Otra cosa es por lo que va a ser recordado, que es lo espectacular, lo llamativo. O sea, a mí no me cabe duda que en el largo plazo va a ser recordado por la vacunación, la lucha contra el COVID, todo eso, digamos, que ha sido su punto fuerte. Tal como en el mandato pasado, la reconstrucción fue sin duda su estrella. Porque el presidente Piñera es un hacedor, un doer, una persona que es muy buena para hacer cosas. Sin embargo, ya en el manejo político más complejo, tiene sin duda deficiencia. Ahora el legado, si uno piensa en lo más profundo, es lamentablemente un país súper dividido. O sea, lo que decía María Olivia es totalmente cierto. Los años que vienen nos pueden llevar a un lado o a otro lado. La verdad es que la incertidumbre hoy día acerca del desarrollo de Chile es realmente muy profunda. Y lamentablemente creo que ese finalmente va a ser el legado de fondo del presidente, haber dejado un país que está en una situación extremadamente caótica e incluso peligrosa. Sí. Eso nos lleva a la responsabilidad que plantea María Olivia también sobre el rol del gobierno, ¿no? O la responsabilidad del gobierno en lo que estamos, María Olivia. La responsabilidad del gobierno y de las políticas públicas, porque aquí la expectativa en política es que tú actúes de acuerdo a convicciones y hagas lo que tienes que hacer para que al país le vaya bien. No para servirte a ti mismo. Y yo creo que hoy día lo que estamos viendo en el Congreso es un resultado de una pelea de protagonismo institucional entre la Convención Constitucional y el Parlamento, así como esta pelea que dijimos que la íbamos a ver, ¿no es cierto?, todo el rato. Bueno, ahora en las elecciones esto se exacerba porque el Parlamento quiere aparecer y por lo tanto vemos en 3 días o 4 días estas leyes que son todas de una importancia supina aparecer como por arte magia, y estamos todos viendo, ¿no es cierto?, la tele para ver cuántas veces va al baño el diputado Naranjo. Eso es una cosa. Y la segunda cosa que me parece a mí que también es extraordinaria es que no debiera estar permitido discutir leyes de tanta importancia en los periodos eleccionarios. Porque, o regularlo, porque los que van a la reelección obviamente tienen incentivos perversos de actuar en beneficio de un grupo o grupúsculos muy pequeños, ¿no es cierto?, pero que votan y que son sus votantes y que sienten que tienen este diálogo, ¿no es cierto?, de yo te hago lo que tú quieres y tú votas por mí. Y eso es perverso. Esa es una gran propuesta, María Olivia. Yo creo que tienes toda la razón. Ojalá que se incorporara en la Constitución. A mí nunca me van a elegir para Cordero, ¿no? Ahora, en lo que estamos viendo. Carlos. Jamás vas a lograr eso, digamos, con esto. A ver, si los parlamentarios, digamos, es una casta que es intocable. Tú comprendes, digamos, que le nieguen el derecho, ¿no es cierto?, a legislar cuando ellos necesitan justamente esta legislación. Pues tú comprendes que el tema del cuarto retiro tiene un tema, es un botín electoral que se usa y se mal usa. Ahora, yo quisiera hacer un comentario respecto al legado de Piñera. Yo me he puesto a pensar muchas veces qué habría pasado si por ejemplo, la presidenta Bachelet o alguien, ¿no es cierto?, hubiera estado en el gobierno y le llega el 18 de octubre. Porque recordemos que el 18 de octubre partió con un asunto, simplemente le subieron 30 pesos y se desató. No sabemos bien, pero no cabe ninguna duda, digamos, que habiendo partido el gobierno el 11 de marzo del 2018, llevaba 1 año y medio
a ver, no digamos que había hecho grandes cosas, pero tampoco había hecho ninguna barbaridad. El país, el año 2018, el país creció. O sea, estábamos razonablemente bien. Íbamos caminando como venía caminando antes con la concertación. O sea, a ver, y de repente se produce este estallido, cuyos orígenes no sabemos, pero no cabe ninguna duda que aquí hubo una acción concertada. No digamos que fue espontáneo, concertada. Y a partir de ese momento se acabó este gobierno. Este gobierno no ha podido hacer absolutamente nada. Agrégale a eso, ¿no es cierto?, partidos políticos de derecha que tenían que haberlo apoyado, que tiene que ver también con la calidad de la centro-derecha, digamos, que está hoy día en el Congreso, los parlamentarios, que se dieron cuenta de la chaqueta. Entonces, es una constelación de cosas, como digo, una tormenta perfecta para cualquier gobierno, y le toca a Piñera. Entonces, no hay que ser tan injustos. Voy a usar mis 2 minutos que quedan, Sebastián, o sea, 2 minutos, pero primero yo quiero decir que contra todo pronóstico, así como de ustedes dos probablemente, y de los auditores que votan con ustedes, la presidenta Bachelet en su segundo periodo tenía un diagnóstico correcto. Y creo que uno puede estar de acuerdo con lo bueno o lo malo del diseño de las políticas públicas. Uno puede estar, y hay una discusión más técnica con respecto a qué era mejor, pero estaba avanzando en la dirección correcta. Yo creo que al gobierno de Piñera, independiente del 18 de octubre, Carlos, no quiero decir que esto se hubiera evitado, pero empezó un gobierno sin diagnóstico. Empezó se subió un barco sin vela, sin ¿cómo se llama? Quilla. No, iba un poco, bueno, te estoy diciendo para que me escuche, porque ¿Te voy a explicar por qué pasó? Me voy a tomar el tiempo como naranjo, para que no me pueda explicar. No tenemos tanto programa, María Olivia, pero te acompaño. Pero yo creo que el diagnóstico era correcto, pero espérate. Creo que el diagnóstico se equivocó con el uso del tiempo. No. Creo que el diagnóstico Bachelet era correcto. Creo que el gobierno de Piñera no tenía diagnóstico y además le tocó estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado, porque un hombre de esa fortuna, con esos incentivos y con esa forma de ser, es como tirarle fuego al pasto seco con parafina. O sea, de verdad es como una tentación demasiado grande, y actuó en este caso, hace tiempo, pero actuó en este caso totalmente contraindicado con respecto a los tiempos que corren. Oye, una nota. Mauricio. Me han llegado varias preguntas del extranjero de escribir sobre Chile, porque mucha gente dice, este país está loco. Primero gana Piñera abrumadoramente, hace 3 años y medio, un poquito más. Después gana la izquierda radical abrumadoramente, más todavía en las elecciones para la Convención Constituyente. Y ahora en todas partes está llegando la noticia de que el candidato de derecha, radical, está empezando a la punta y que está a ganar las elecciones. Y la verdad es que mis amigos me dicen, ¿pero qué es ese país? Y la verdad es que yo les digo, mira, si ustedes me explican mejor, porque aquí no se entiende mucho. Oye, pero un minuto. Carlos, lo último, sí. María Olivia. Acuérdate que Sebastián Piñera ganó con inmensa mayoría. ¿Y por qué ganó? No digamos que solamente porque tenía... ¿Cuánto era inmensa mayoría? Inmensa. No, inmensa no. No, pero ganó bien. Ya, pero no me use adjetivos que no son ciertos. Ya, ganó con un 57%. No, yo lo que digo, digamos, que no solamente ganó porque tenía a un mal candidato al frente, ganó también porque no había habido una buena evaluación del gobierno de la presidenta Bachelet, más allá, digamos, estoy diciendo, de hechos objetivos. ¿Te fijas? Entonces, ahí eso es lo que sucedió. Está bien, pero Carlos, lo que yo estoy diciendo no es la elección popular, estoy diciendo que mirando en retrospectiva, el diagnóstico que tenía la presidenta con respecto a la situación, como el bulto que corría debajo del agua, estaba direccionalmente correcto. No estaba equivocada. Pero De hecho, hoy día los viudos de Bachelet, hay mucha gente que dice, chuta, o sea, imagínate lo que podríamos haber hecho estando ella en el gobierno. Gente que la criticó, pero a morir. Ya, pero ahí nos vamos a otro tema, si nos escapamos un poco. Mauricio. Lo tengo claro, gracias Sebastián por el orden, gracias, pero tenía que aprovechar. No, te Mauricio. ¿Cómo? No te escuché. Ahora sí. Bueno, que el diagnóstico fue bueno, pero la medicina fue pésima. Parece. No sabemos. No sabemos que a la gente no le gustó nada la medicina. Y no sacó al país de ningún lado.
Estamos junto a Mauricio Rojas, Carlos Williamson y María Olivia Recarte aquí en Reunión de Pauta en la 100.5. Momento de ir a una pausa, 7:30. Al regreso, las noticias coladas, por supuesto, de nuestros panelistas, los temas que nos traen a la mesa de la 100.5. Pero antes de ir al corte, los invitamos a que cada viernes, a partir de las 17 horas, vean en la señal 2 de pauta.cl nuestro nuevo programa, Derecho a la Convención. Es un espacio en el que nos dedicamos a analizar jurídicamente el trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional. Vamos al corte, volvemos de inmediato con más. Tú sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Chile se está reactivando. Llega Expo Construye Online, el evento de la construcción que mueve al país, del 9 al 11 de noviembre. Participa de este encuentro que contará con congreso, rueda de negocios, feria y stand 3D, charlas y talleres técnicos. Además, podrás obtener información para mejorar tu gestión, más proveedores para optimizar tus costos y transformar procesos. Inscríbete gratis hoy en www.expoconstruye.cl. Invierte en el extranjero con Principal. En Principal contamos con equipos de expertos internacionales dedicados a definir las estrategias de inversión para ofrecerte los mejores portafolios personalizados. Ingresa a principal.cl y descubre nuestra nueva plataforma guiada de inversiones. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Porque cuando dos grandes se juntan, solo cosas buenas pueden pasar. Clínica Red Salud Vitacura e ISAPRE Colmena se unen por tu salud y la de tu familia para entregarte mejores beneficios. Por eso, si eres Colmena, puedes acceder a beneficios exclusivos y excelentes coberturas en Clínica Red Salud Vitacura. Entra a redsalud.cl y descúbrelos. Red Salud, mejor salud para Chile. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. En Pauta, escucha, lee, sigue y vive las noticias. Conversemos de lo que realmente te interesa. Actualidad, negocios, cultura, deportes, ciencia, tendencias y más. Pauta, hablemos de verdad. Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Estás en Reunión de Pauta. Estamos de vuelta, 7:34 aquí en la 100.5, de regreso con nuestra efeméride del día de hoy para recordar el cumpleaños 87, eso es lo que cumpliría el gran Carl Sagan, astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor, pero fundamentalmente un divulgador científico estadounidense de referencia. Inicialmente fue profesor asociado de la Universidad de Harvard, posteriormente profesor principal en la Universidad de Cornell, y en esta última fue el primer científico en ocupar una cátedra creada en 1976 y además fue director del Laboratorio de Estudios Planetarios, pero su gran popularidad a nivel mundial la logró gracias a la galardonada serie documental de TV Cosmos, un viaje personal, producida en el año 1980. Él fue el coautor y narrador además de esta iniciativa que le dio, como decíamos, fama a nivel global como divulgador científico. Hoy día recordamos el cumpleaños 87 de Carl Sagan. Que es tan gringo, Carl Sagan, en vez de decir Carl Sagan. Yo le decía Sagan. ¿Sagan? Yo le había escuchado como Sagan. Ah, mira. Tenemos que pronunciar bien por María Olivia. Sagan. Yo lo había escuchado así, Sagan
Sagán es como un término un poquito, suena como raro. Así se llama, Carlito Sagán. Carlito Sagán. El latinizado. Estamos junto a María Olivia Recart, Carlos Williamson y Mauricio Rojas, aquí en nuestra reunión de pauta del día de hoy. Vamos de inmediato a revisar algunas de las propuestas que nos han hecho nuestros panelistas para esta jornada. Y ya que estábamos hablando de la carrera presidencial, de lo que viene en adelante en el próximo periodo, partamos con la nota de Carlos Williamson, que nos invita a hablar de la propuesta económica del candidato de Apruebo de Dignidad, Gabriel Boric, que plantea una reforma tributaria del 8% del PIB en un periodo de 6 a 8 años. Cuéntanos, Carlos, ¿por dónde quieres enfocar esta propuesta? A ver, la razón de fondo, digamos, de por qué me parece interesante a pocos días de la elección presidencial, es qué explica la caída de la encuesta de Boric. Estuve mirando, digamos, de las 5 encuestas, ¿ya? Hay una caída bastante significativa de 2, 3, 4, 5 puntos en algunos casos de Boric y un aumento de Kast. Yo no quiero hablar, digamos, del aumento de Kast, porque ahí tendríamos que tirar mucho tiempo, porque también es una cosa bien extraña lo que está pasando con José Antonio Kast. Más bien por el lado de Boric, porque se dice, y evidentemente que hay alguna razón, de que la caída en la encuesta de Boric tiene que ver con la tibia reacción que ha tenido él con el aumento de la violencia, como medio legítimo para alcanzar transformaciones políticas importantes, ¿no es cierto? Pero ha generado inseguridad, inestabilidad, creo que lo está pasando en Araucanía. Evidentemente que genera un ambiente, digamos, donde la gente está diciendo, escucha, esto es complicado, algo está pasando en este país. Entonces, pero no es solamente eso, yo creo que no es solamente el tema de la situación de la violencia, sino que tiene que ver también cuando sale el programa de gobierno de Boric, que salió hace una semana atrás, ¿no es cierto? Y uno empieza a analizar, y a la luz también de comentarios que yo escuché, digamos, de gente, de taxistas, por ejemplo, donde había un taxista que decía, mire, esto va a pasar, digamos, con las micro y en pequeñas empresas si es que sale Boric. Y empezó a enumerar. Todos sabemos, digamos, que la mitad del empleo en Chile corresponde a microempresas y pequeñas empresas, y el 4%, el 96% corresponde a esas empresas que, como digo, ocupan 4 millones de personas. Y esos 4 millones de personas están empleadas ya directamente en alguna micro o pequeña empresa, o bien son pequeñas empresas familiares donde el propietario también es dueño. Entonces, cuando uno analiza, ¿no es cierto?, lo que es el alza en el salario mínimo, ¿no es cierto?, de hasta 500.000 pesos, que es un impacto fuerte, ¿ya? Que va a ser para todas, porque en el programa de gobierno dice, va a ser para todas, pero vamos a buscar la manera de compensar a aquellas personas. Nunca nadie sabe qué va a significar eso, pero la disminución en la jornada laboral de 44 a 40 horas. Después, algunas otras medidas, por ejemplo, eliminación de renta presunta, el aumento de los impuestos específicos a los combustibles. Muchas de estas empresas tienen su vehículo que permite, digamos, justamente repartir cosas. Entonces, cuando uno va mirando la eliminación de los beneficios del TFL2, otra amenaza, el aumento en 8 puntos porcentuales de la cotización previsional es un impuesto al trabajo. Todos sabemos que eso es impuesto al trabajo. Ahora, si lo paga el empleador, peor todavía. Y si lo pagan ambos, ¿no es cierto?, es malo para el empleador y es malo para el empleado. Por tanto, cuando uno mira el número de medidas económicas en el plano económico, solamente mirando estas medidas económicas, evidentemente, y más allá, digamos, de que sean correctas o no, uno dice, esto puede afectar una parte importante de la población, ¿ya?, de clase media y media baja, ¿no es cierto?, que puede haberse afectado, y por lo tanto yo creo que aquí hay un factor también económico que puede estar pesando en la baja popularidad de Boric. Yo estoy en desacuerdo con Carlos, obviamente, porque creo que además cuando uno contrapone tu argumento con el programa de Kast, ¿no es cierto?, y dice, ¿cómo puede ser que el programa de Kast sea lo que ha movido a Kast? Saquemos la violencia, digamos, pero ¿cómo puede ser que el programa de Kast económico sea lo que ha movido Kast a tener, ¿no es cierto?, un mejoramiento en la encuesta? Cuando lo que propone es desarmar el Estado, fusionar ministerios... Podemos terminar. Pero María Olivia, esa es la gente que vota, no lo que estoy pensando, pero la gente que vota dice al final, cuando yo vaya al hospital, ahí sí que no va a haber ni jeringa. O sea, si la gente se atiende en el sector público, cuando yo vaya a una escuela, la escuela no va a tener libros, porque la gente no es lesa. Esta cuestión hay que pagarla de alguna manera y lo están pagando las empresas grandes, y si le bajan los impuestos a las empresas grandes, ¿de dónde van a sacar los ingresos? Entonces, yo creo que el argumento de fondo de por qué ha subido, bajado, se han movido los candidatos, tiene que ver un poco con que al final, esto es como el vino, al final se aconchan los taninos, o sea, uno va mirando y se van aconchando las preferencias un poquitito,
Yo creo que hay un gran... yo no le creo a la encuesta, o sea, por eso decía Mauricio, porque no le creo, porque los últimos 4 años se han equivocado significativamente por órdenes de magnitud, para qué decir en las primarias nomás, o sea, recién, sí. pero en todos los procesos. Y tercero, porque yo creo que la campaña de Boric ha cometido grandes errores. O sea, si tú miras hoy día lo que salía de la candidata a diputada, la hija de la autora Carmona, impresionante, que sería bueno estar en Venezuela, en Cuba, y Boric salió inmediatamente a desdecirla, lo que también es bueno para Boric. Lagos, Florencia Lagos. Lagos, perdón. Sí, Lagos, perdón, no Carmona. Carmona de Fernando Carmona, el hijo, claro, la hija de Lagos. Boric salió inmediatamente. A Boric eso le ayuda como en lo personal, pero tiene socios que son un problema. Mauricio. Y creo que ese es el problema. Está en mudo, Mauricio. No sé por qué no se te Está escucha. silenciado, Mauricio. Está silenciado, Mauricio. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ahí un poquito. No. Sigue silenciado, Mauricio. No te escuchamos. Está en los Leones de Providencia, pero parece que estuviera en Suecia. Bueno. No estará... No, sigue. Mira, Mauricio, dame un minuto y trata de poner el micrófono nuevamente, porque ahí te estábamos escuchando bien. Cuando estabas con el micrófono estábamos escuchándote sin problema. Ahora, ¿qué tal? Ahí sí, perfecto, ahora mejor. Sí. No, mira, yo creo que hay una demanda creciente de orden, de no violencia, de autoridad, algo tan tradicional y aparentemente sobrepasado como la demanda de que alguien imponga la ley, el respeto a la ley, al orden, etc. Y esto se produce después de 2 años inéditos en cuanto a la violencia, al extremismo, a todo esto que ha pasado en Chile. Y no era algo tan extraño. Si después de todo esto es como un péndulo. Los pueblos van hacia un lado, piden revolución, cambio, y al tiempo se cansan del cambio, de la revolución, y empiezan a pedir orden, tranquilidad. Y aquí es muy importante también el factor personal. O sea, votar por Boric es votar por un muchacho joven, simpaticón, pero ¿qué más? ¿Cuánto ha trabajado? ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es su experiencia vital? O sea, entregarle la presidencia de la República a una persona que yo no le entregaría ni el negocio de la esquina de verdad, es algo que indudablemente que debe estar pesando mucho. Y yo veo que Boric simplemente tocó un techo prácticamente, no va a subir más. O sea, gente dispuesta a jugarse por un muchacho así, yo no le veo que tenga perspectiva. Vamos a ver qué es lo que ocurre en un par de semanas, quedan menos de 2 semanas para la elección presidencial en nuestro país. Vamos a la siguiente noticia, Colada, vamos a la propuesta de Mauricio Rojas, quien nos invita a hablar de una columna del diario El País. Mario Vargas Llosa plantea una idea que, vale, que se le ha dado harta vuelta a Mauricio, pero es interesante el foco que plantea el escritor peruano en esta columna. La única solución contra el narcotráfico, dice, es la legalización, control judicial, reglas de mercado. Cuéntanos sobre el tema. Bueno, es un tema muy, muy viejo, muy debatido, pero lo actualiza Vargas Llosa con su columna del domingo. Y yo creo que él dice una cosa que tiene bastante razón. Estamos perdiendo la guerra contra el narcotráfico. No solamente que la estamos perdiendo, o sea, esta guerra se está desplazando desde la criminalidad normal a la influencia del Estado, la compra de poder, etc. Y eso está pasando, evidentemente, ya ha pasado mucho en América Latina, hay países que están de hecho controlados por el narcotráfico, pero está afectando a sociedades desarrolladas como España u otras. Y él se plantea si la única solución, no para eliminar todos los males ni nada, sino para frenar esto, no es terminar con la base del negocio de los narcos, que es la ilegalidad de las drogas. Y él dice, hagamos como Uruguay, empecemos por lo menos, porque si el negocio no se acaba, es lo mismo que pasó con el alcohol en Estados Unidos, o sea, la famosa ley seca, no solamente creó la base de muy buenas películas y series, sino que de una mafia que hasta hoy día sigue penando en los Estados Unidos, y no hubo ninguna forma de contener la criminalidad mientras se mantenía la prohibición del alcohol. Por lo tanto, Vargas Llosa nos hace un llamado al realismo que puede ser muy doloroso, que puede ir contra muchos principios, pero que tiene bastante asidero hoy día. Carlos. Yo creo, convengamos una cosa, digamos, fue porque fue Mario Vargas Llosa que dijo lo que dijo, porque esto se ha escrito y hay innumerables, ¿cierto?,
escritos y opiniones por ambos lados, ¿no es cierto?, respecto al tema de la legalización de la droga, así que no es nada nuevo. Pero lo que pasa es que lo dijo Mario Vargas Llosa, que es un liberal, ¿no es cierto?, en este caso. Y ahora, yo primero hay que tener presente nuevamente de que no hay evidencia científica clara respecto a quienes dicen de que el cannabis o la marihuana no afecta a la salud y es inocua. No es así. Hay evidencia contundente, por lo menos, digamos, la Academia Norteamericana, digamos, de Ciencia ha declarado que no hay evidencia clara respecto a los efectos. Por lo tanto, eso hay que tenerlo como presente. Ajá. Primero. Segundo, tampoco... ¿Perdón? El punto es, si estamos perdiendo la guerra y estamos dándole a los narcos más influencia... No, yo lo que digo, digamos, es que seamos rigurosos. Cuando uno analiza este tema de política pública, hay que analizarlo desde el punto de vista del efecto que tiene el consumo de esa droga, ¿no es cierto?, de esa marihuana. Y lo segundo que tiene que ver con otro efecto. Este es un enfoque absolutamente utilitarista. Yo diría que es genuinamente de Chicago, digamos, y por lo demás, digamos, profesores míos, Gary Becker era partidario de eso, ¿no es cierto?, de legalizar la droga, y también Milton Friedman. Pero hay que analizarlo en su contexto. Primero está el tema del efecto que tiene el consumo sobre la salud de la población. No hay evidencia, digamos, del efecto, incluso hay también estudios que muestran que es negativo. Y lo segundo tiene que ver con el tema del impacto que puede tener la legalización del consumo de marihuana. Ahora, sacan siempre el ejemplo Uruguay. Yo esperaría, digamos, a ver qué va a pasar en México. Recuerden ustedes que en México acaba de aprobar, ¿no es cierto?, la legalización de la marihuana. Por lo tanto, ese es un país donde el narcotráfico está muy entronizado dentro de la sociedad. Por lo tanto, el caso mexicano hay que analizarlo con mucha detención, porque podría arrojar algunas luces si efectivamente el tema de la legalización permite reducir la renta, digamos, del narcotráfico. Por lo tanto, ayudaría, ¿cierto?, en esa dirección. En un país con la penetración que tiene como México. María Olivia. Bien. No, yo creo que esto también se ha discutido mucho. Yo tengo dos aristas que me parece importante mencionar. Y estoy de acuerdo, la pelea contra el narcotráfico la estamos perdiendo. Súper poco discutido en la campaña presidencial en Chile, además, súper poco. Para mí es un tema así como basal de discusión. La lucha contra el narcotráfico debiera ser una cosa arriba en la agenda presidencial. Y me parece que hay dos temas que son importantes de considerar. El primero es que si uno va a legalizar, y estoy hablando de cualquier droga, no solo la marihuana, yo creo que esto abre la puerta, es que uno tiene que dar el apoyo a la gente que es drogadicta, que consume regularmente y que tiene necesidades de vivir y habitar en lugares que son mucho más parecidos y no, como lo vamos a ver después, en la calle, invadiendo zonas. Y los liberales piensan en la política pública pura y no en la vida real. Y segundo, los liberales piensan también que todo el mundo tiene toda la información y que todo el mundo es súper racional y que todo el mundo toma decisiones perfectas, y no es así. Pues la gente que vive ¿no es cierto?, con los niños chicos en la casa, una cajera me decía, esto me pasó a mí, una cajera en el supermercado, habían dos güeyes discutiendo esto adelante y decían, no, que hay que legalizar la marihuana y todo, la cajera quedó blanca, y le digo, perdón, ¿se siente mal? Me dijo, es que esta gente no entiende. Mis hijas viven solas, yo las pongo llave, les tengo prohibido salir porque yo no quiero que consuman droga. Sí, claro. Y si se legaliza, ¿qué es lo que les voy a decir yo? Si ellas quieren. Y yo creo que eso refleja también la vida real, que es mucho más dura que la política pública liberal pura de esta cosa perfecta que no existe. Exactamente. Hay hartas perspectivas ahí sobre el tema. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo como para seguir dándole una vuelta al tema, pero... Sí, digamos que María Olivia... Solamente María Olivia, que los liberales no pensamos así como ella dice. Vamos a la noticia de María Olivia Recart. Vamos a analizar este tema. En la ciudad de San Francisco, costa oeste de Estados Unidos, han aumentado las personas en situación de calle, además de los robos a las casas, autos. Ha habido una alza de tiroteos. ¿Qué está pasando en esa progresista ciudad de Estados Unidos, María Olivia? Por dos razones, que yo lo traigo no por San Francisco, pero San Francisco tiene un clima que atrae a los sin casa, a los homeless de Estados Unidos, porque es un clima un poquito más pasable en invierno, versus las ciudades del norte que se congelan, etcétera. Y estos son personas en situación de calle, muchos vinculados a la heroína. Tú los ves en las calles de San Francisco inyectándose en la calle. Hay un drama real. Y yo lo traigo a colación porque creo que además en Chile hay un incipiente, pero muy visible, peligro de que esto se transforme en una lacra en muchas ciudades.
uno recorre Concepción y está la gente que se toma las calles, en Iquique lo vimos recién, ¿no es cierto? Hay gente que se toma la plaza, lo vemos en el Parque Forestal, lo vemos en Mata, lo vemos en la Alameda, en Santiago, y yo creo que todas las ciudades hemos experimentado esto y las autoridades no están haciendo nada, y estar haciendo algo no significa sacarlos, significa encontrar una solución donde esta gente pueda vivir. Porque encontrarse con, no lo voy a decir ni heces, encontrarse con caca humana en la vereda es algo que nos puede pasar en muy corto plazo. Ya no es incipiente, ¿eh? O sea, María Olivia, yo fíjate que me toca bajar por Costanera, digamos, no es incipiente. Yo nunca había visto tal cantidad de carpas que hay en todo lo que es el sector céntrico, Providencia, Alameda, ¿no es cierto? Y de luego, ¿no es cierto?, hacia el Parque Forestal y el Parque, ¿no es cierto?, por Vicuña Maquena. Es impresionante la cantidad de carpas que hay. A mí me sorprende. Lo segundo es que se ha buscado varias veces a esas personas decirles, ¿sabes qué? Tengo un lugar. Porque justamente conversando con gente, digamos, que ve el tema de migrantes, de los jesuitas, ¿no es cierto?, no quieren moverse porque están cómodos ahí, ¿no es cierto? Y nadie les hace nada de comer. Si ustedes se acuerdan, digamos, un asesino que comenzó a matar gente que estaba, mató como a 8 personas que estaban en la calle. Sí. Entonces, Central. O sea, es dramático. Lo que está pasando es realmente dramático. Están en completa indefensión. Mauricio. Es muy complicado porque si tú dices, mira, les vamos a resolver el problema habitacional, lo que tenemos mañana son 500.000 carpas más. Porque la gente va a ver, ese es el camino de que nos den rápidamente una solución habitacional. Por lo tanto, hay que tener cuidado con ese tipo. Es como lo que dijo Boris, que venga darle casa a los inmigrantes ilegales. Todas esas son señales que son muy complicadas porque tienen un efecto. Sí, de todas maneras. Vamos a lo último, antes de cerrar esta edición de Reunión de Pauta. Los recomendados, los datos de nuestros panelistas antes que se nos vaya el tiempo. María Olivia levanta su índice porque quiere partir. Porque hoy día ha sido discriminada y ha sido dejada al final en todo. No, voy a decir, como Carlito Saganta de aniversario de cumpleaños de 87, yo voy a recomendarle a todas nuestras auditoras y auditores que vayan a ver la película Duna. En el cine, fui al cine a ver la película Duna, yo me leí el libro, soy fanática, pero la película es una estupenda película, muy buena película, 2 horas y media que pasan volando, y solo la primera parte, así que vayan a ver la película Duna, está en cines hoy día, debe estar en todo Chile, así que un gran panorama, y hay bajos aforos en los cines, así que está bastante cuidado el ambiente. Muy buena recomendación, la han recomendado otras veces acá, así que parece que está muy buena esa película, está muy bien. Mauricio. Mira, voy a recomendar un restaurante que se llama La Isla, que está en la playa de Cochoa, un poquito al norte de Reñaca. Está muy bueno, muy innovativo. Los ñoquis con plateada están espectaculares. Están muy buenos. Pero los ñoquis con plateada realmente me dejaron satisfecho. Buena recomendación. ¿Cuál es el nombre de nuevo, Mauricio? ¿Cuántos kilos más tienes en Chile desde que llegaste a Chile? ¿Cuántos kilos más? Ahí el encierro sueco. Mauricio, ¿cuál es el nombre del restaurante? La Isla. La Isla, perfecto. Muy bien. Carlos. Pero primero quiero decir, digamos, que celebro que con María Olivia hayamos coincidido con el tema de penalización de la droga, por lo tanto creo que estamos en el sector conservador frente a Mauricio, que está más en el sector liberal. Yo quiero recomendar, hay una película alemana de Netflix, no es serie, película alemana que se llama Historia de un crimen, excelente. Se trata de un abogado joven que defiende a un acusado, digamos, que tiene reminiscencia y cercanía con el tema nazi. Por lo tanto, muy recomendado. Historia de un crimen. ¿Ya? Muy buena película alemana. Buena recomendación, Netflix. Entonces. Una película, un restaurante y otra película, la de María Olivia Recart para la edición de hoy día en Reunión de Pauta. Junto a Carlos Williamson, Mauricio Rojas y María Olivia nos despedimos, cerramos esta edición. Gracias por el contacto a esta hora. Que esté muy bien. Como los gatitos chinos, así para abajo, para que tengamos suerte. Para la suerte. Para compensar el primer bloque. Gracias, María Olivia. Gracias a todos. Chao. Nos vamos, gracias por acompañarnos aquí en la 100.5. Ya viene en unos minutos Cristian Barken desde el Jardín, como siempre sigue la programación aquí en Radio Pauta, conversando con el diputado independiente Pepe Out. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana.